La serie que estoy llevando se titula Enséñanos a orar. Vamos a abrir el Evangelio de Lucas. Vamos nuevamente a ese texto que será el que nos presida durante toda esta serie, entiendo, ¿no? Porque, como decíamos, seguro que te sabes este pasaje de memoria, pero vamos a leerlo de la palabra en Lucas 11. He cogido la Reina Valera, ¿eh? La traducción Reina Valera. Y simplemente a modo de aclaración, por si algunos dicen, uy, ¿por qué coges la Reina Valera? ¿Por qué no la nueva versión internacional? Esto es un espacio, un KitKat de esos, solo un segundito, por aclarar. En la nueva versión internacional, aquellos que la tenéis, veréis que el texto dice así: un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid. Y el texto de Nueva Versión Internacional dice, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos todo lo que nos ofenden, y no nos metan en tentación. Y algunos dirán, le ha comido el texto. Es un tema de manuscritos, ¿vale? Es un tema de manuscritos en los que se han basado para hacer la traducción. Nada más, ¿ok? Es un tema de manuscritos. El manuscrito de Nueva Versión Internacional es más cercano, supuestamente, al original, y nada más. ¿De acuerdo? Así que, vamos a leerlo en Reina Valera. Lucas 11, versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, o del maligno, como veremos. Tengo que recular a la anterior predicación porque la cerré en un momento donde no pensaba, con lo cual quiero recordar que hablamos y entramos ya en la oración. Lo que hicimos fue meditar sobre la verdad de que Dios es nuestro Padre, sobre el privilegio de que Dios es nuestro Padre, y que cuando vamos a orar vamos a deleitarnos en el hecho de que el Dios de los cielos se manifiesta a sus hijos como un buen Padre, ¿no? Entonces estoy agradecida a Dios porque efectivamente es algo que se ha expresado de corazón en esta mañana, ¿no? Y luego entrábamos en esa oración que dice, después de Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Santificado sea tu nombre. Entonces lo que hicimos fue hablar de cómo la palabra santificar no es una palabra corriente, desde luego, y que lo que significa es hacer santo o dedicar una cosa a Dios. Queda algo apartado para el uso de Dios, ¿no? Y lo que aquí significaría ese santificado sea tu nombre, estaría expresando un deseo intenso de que el nombre de Dios sea reconocido, puesto aparte o adorado, ¿no? Cuando lo estamos diciendo, ¿no? Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea puesto en alto, que tu nombre sea levantado, que tu nombre sea algo que el mundo lo vea, ¿no? Y que te glorifique, ¿verdad? Pero
Para santificar el nombre de Dios, decíamos, necesitamos saber cuál es ese nombre, ¿no? También comentábamos de que podíamos santificar el nombre de Dios no solo con nuestras palabras, sino incluso también con nuestras vidas. Hablábamos de que depende de cómo nosotros usemos y vivamos ese nombre de nuestro Señor, lo santificamos o lo profanamos, ¿sí? Hacemos que la gente hable mal de ese nombre, ¿es verdad o no? ¿No? Hay veces que conseguimos con nuestras obras y de nuestro modo de pensar, hablando en medio, metiendo a Dios por medio de las cosas que hacemos mal, lo único que conseguimos es que se hable mal, es decir, profanar el nombre de nuestro Dios. Y veíamos de que en los primeros años de la historia del cristianismo, la expresión santificar el nombre de Dios llegó a significar entregar la vida completa a Dios, rendir esa vida a Dios, porque se relacionaba con la entrega que los mártires hacían literalmente de sus vidas, y decían que estaba santificando el nombre de Dios cuando entregaban sus vidas, ¿no? No tiembles, ¿eh? Si dices, bueno, a ver qué me va a pedir Dios, ¿no? Pero sí, de alguna forma Dios nos pide que entreguemos nuestras vidas, ¿sí? Algunos dicen que es más fácil, ¿no?, vivir, o sea, morir por Cristo que vivir por Él. Vivir por Él, tenemos que estar al pie del cañón cada día muriendo nuestros deseos, ¿no? El nombre de Dios. ¿Cuántos nombres tiene Dios? ¿Tiene un nombre como nosotros? No. Tiene muchos. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios lo que hace es expresarnos o revelarnos la naturaleza de Dios. El nombre de Dios no es como el nuestro, no, o sea, como aquí usamos el nombre, sino que es esa revelación de su voluntad o de su carácter, que es expresada a través de una palabra, ¿no? Los nombres de nuestro Padre revelan lo que Él ha prometido ser en nosotros, lo que Él ha prometido hacer en nosotros, lo que Él es por medio de nosotros, ¿sí? Justicia, amor, paz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, vámonos a Éxodo, cuando uno va a hablar del nombre de Dios, tenemos que echar mano de este pasaje, porque aquí es donde nos explica Moisés, Éxodo en el capítulo 3, la revelación que Dios mismo le dio a él de su nombre. Durante 4 siglos de opresión en el desierto, llevaban 400 años, el pueblo de Israel, los hijos de Israel habían creído en la existencia de un Dios, ¿sí? Ellos sabían que había un Dios fuerte, un Dios que era poderoso, pero no habían experimentado durante todo este tiempo su presencia. 400 años en que ellos sentían como esa angustia y esa opresión, pero no había habido esa revelación de Dios mismo, no habían experimentado su presencia. Así que Dios reveló a su siervo Moisés, que iba a liderar a su pueblo, a librarlo de la esclavitud, que lo guiaría a una tierra prometida, pero antes de todo ese pueblo necesitaba conocer su nombre. ¿Quién es ese Dios? Y si me preguntan, ¿quién es ese Dios
que te ha enviado a nosotros, ¿no? Necesitaban conocer quién era ese Dios. Así que vemos el texto que dice, leemos del versículo 13 al 15. Está aquí Moisés discutiendo, poniendo pegas a Dios, como nosotros, ¿verdad? Dice, Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de vuestros antepasados me ha enviado a vosotros. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decir a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Estaba mirando en el hebreo para saber cuáles eran las palabras que efectivamente se usan en el texto, ¿no? Lo que nosotros tenemos son traducciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y el original en qué idioma estaba? En hebreo. En hebreo, como Moisés lo escribió, ¿vale? El versículo 14 dice ahí, haya, haya. Esto viene del verbo ser. Es como un soy, soy, o es. Es algo, por eso dice, bueno, ¿cómo traduzco esto? ¿Sí? Así como Valera o Casiodoro de Reina tradujeron la expresión, ¿no? Yo soy el que soy. ¿Sí? Como queriendo decir, pero lo que está exhibiéndose ahí es el verbo ser, el verbo ser. Y en el versículo 15, cuando dice el Señor o Yahweh, en realidad lo que ahí está poniéndose, y dice, dile esto a los israelitas, Yahweh, Jehová, y que se muestra a Dios de vuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Ahí en realidad lo que aparece en el texto son 4 consonantes. ¿Sí? 4 consonantes. Y, H, W, o algo así, porque como son las letras en hebreo, pues tampoco nos sirve lo que os estoy diciendo, pero para que nos hagamos un entendimiento. Pero son 4 consonantes, es lo que aparece ahí, en el nombre de Dios. Como ese Dios, ese nombre, perdón, al revelarse, los hebreos, el pueblo de Israel, tenían tanto temor de usar mal el nombre de Dios, que no lo pronunciaban. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo se dice el nombre de Dios? No lo sabemos. ¿Vale? A ciencia cierta no lo sabemos, porque dejó de pronunciarse. Los rabinos, los judíos, no lo leían nunca. Debajo del texto, de su texto, donde está, bueno, ellos escriben de derecha a izquierda, ¿vale? Pero debajo de su texto, donde podríamos encontrar esa YHWH, lo que ellos ponían era Adonai, Señor. Entonces el rabino nunca leía, no sabemos esas palabras cómo se dicen, Yahweh, Jehová, que se dice, ¿vale? Entonces, sino ellos decían y Adonai, pero nunca se pronunciaban esas consonantes. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Vale? Aparece en el texto 4 consonantes, pero nunca se mencionaban, sino que debajo los rabinos escribían Adonai. Por eso, por ejemplo, en Nueva Versión Internacional, ellos ponen el Señor y lo escriben con mayúscula, sabiendo que están estas 4 consonantes escritas en ese sitio. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo se quiso pronunciar ese nombre. Entonces a alguien se le ocurrió mezclar, voy a decir, los sonidos de las vocales de Adonai, las mezcló con las consonantes.
y de ahí sale esa palabra que a veces decimos Yahweh, ¿sí? Yahweh, o algunos lo traducen como Jehová, Yahoa, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es un nombre que no se sabe exactamente cómo es, pero algunos dijeron, bueno, metemos el sonido de Adonai, lo metemos con las letras y de ahí sale esas palabras que a veces, pues, unos dicen como Yahweh, otros lo dicen como Jehová, pero de ahí sale la palabra. ¿De qué nos está hablando este nombre? Este nombre nos habla de un Dios que es eterno, de un Dios que es el único que tiene existencia en sí mismo. No hay absolutamente ningún otro ser, ni en este universo, o si hubiera otros, que sea como Dios, porque Dios es existente en sí mismo, no tiene origen, no tiene principio, ¿sí? Todo lo demás son seres creados, seres que surgen de este Dios autoexistente, ¿vale? Este es Yahweh, nuestro Dios, el que no cambia. Pero para los israelitas, este nombre, yo normalmente me gusta decirle Yahweh, ¿vale? Este nombre significa, o llegó a significar algo como más profundo, más entrañable. ¿Por qué? Porque era el nombre con que Dios se había revelado a ellos para esa salvación. Para ellos, cuando aparecía el nombre Yahweh, sonaba algo que era íntimo, era algo personal. Él se estaba revelando como el Dios del pacto, ese Dios que se había comprometido con su pueblo a esa salvación. Cada vez que ellos veían Yahweh, esa palabra para ellos era decir que el Dios del pacto se revelaba a ellos, ¿no? Con un Dios que cumple sus promesas, que se había comprometido. Y en el Antiguo Testamento también encontramos varios nombres compuestos de esta palabra Yahweh, Yahvé o Jehová, como queráis decirlo, y detrás otro nombre compuesto, algo que le acompaña, ¿no? Y cada uno de ellos es una revelación del carácter y de la naturaleza de Dios. Vemos aquí los nombres. ¿Por qué los voy a poner? Porque son los nombres que queremos meditar, para que cuando vayamos a orar y cuando vayamos a decir santificado sea tu nombre, nuestra mente pueda ir recorriendo por todos estos nombres para que nosotros aprendamos a santificar el nombre de Dios, ¿sí? Meditando en qué significa cada uno de ellos. Así que el Señor, los nombres de Dios serían Yahweh Tzidkenu, que lo que significa es que Dios, o Yahweh, nuestra justicia, Jehová nuestra justicia, o Yahweh Kadesh, que lo que significa es el Dios que santifica, Yahvé que santifica, o Yahweh Sama, es el Dios que está aquí. Otra revelación sería de Yahweh Shalom, que significa el Señor nuestra paz, o Yahweh Rafa, que es el Señor sana. Yahweh Jireh es el Señor que ve o el Señor que provee. Yahweh Nisi, el Señor nuestro estandarte. Yahweh Shebayot, el Señor de los ejércitos. Y Yahweh Roi, el Señor es mi pastor. ¿Sí? Estos son los nombres compuestos que aparecen en las Escrituras y que quiero que vayamos meditando poco a poco, ¿no? Como dije la semana que estuve compartiendo, hay un autor llamado Larry Lea y él propone
que hay una completa relación entre los nombres compuestos, estos nombres compuestos de Dios que se presentan en el Antiguo Testamento, y las promesas del pacto que Cristo ha conquistado para nosotros. Es decir, que hay una relación directa entre estos nombres, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, con todos los beneficios que la cruz de Cristo ha ganado para ti. Y hay veces que cuando no hemos meditado, que también lo haremos, en qué es lo que Jesús hizo en esa cruz. Hoy se ha cantado, se ha alabado, se ha declarado aquello que quiero meditar hoy. Ese perdón de pecados. Pero hay muchas otras cosas más que el Señor ganó en esa cruz para ti y para mí. ¿Cuáles son esas promesas, esos beneficios del nuevo pacto o del Nuevo Testamento? Serían las cosas que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz para ti y para mí. La primera sería una promesa de perdón del pecado y de liberación del dominio de ese pecado. Otro beneficio de la cruz sería la plenitud del Espíritu Santo, es decir, Dios en ti. Dios en ti. Otro beneficio es la salud, la sanidad. Eso es algo que podemos pedir a Dios, porque Él lo ha ganado para que nosotros lo disfrutemos, lo reclamemos, lo pidamos, lo clamemos, ¿vale? En cuarto lugar, el poner fin a la maldición de la ley. Esa maldición que ha traído a nuestras vidas fracaso, que trae a nuestras vidas insuficiencia, escasez. Él la puede romper, como veremos, a través de esa cruz. Y las promesas de poder sobre el temor a la muerte y al infierno. ¿Sí? La victoria a través de su muerte en la cruz. Así que este autor lo que hace es une estos 5 beneficios que vemos aquí, los va a relacionar con los nombres. Él dice, a través de analizar esos nombres, vamos a descubrir que nuestro Señor Jesús es ese Yahweh Tzidkenu, ese Yahweh Mkadesh, ese Yahweh que nos santifica, que nos justifica, que es Yahweh Rafa, ese Dios que es sanidad, ese Dios que es Shalom, que es paz, ese Dios que es Samá, que está con nosotros, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir viendo? La unión, como quedaría, sería, en esa relación sería, en esas promesas de perdón y de liberación de pecado, vamos a analizar estos 2 nombres, Yahweh Tzidkenu y Mkadesh, es decir, el Dios que es nuestra justicia y el Señor que santifica. En el segundo beneficio de lo que nuestro Señor Jesús ganó en la cruz es esa promesa de plenitud del Espíritu Santo, y con lo cual meditaremos y alabaremos el nombre de Dios, que significa que Él está aquí, que Él es nuestra paz. Cuando vayamos a ver el tercer beneficio, esa promesa de salud y sanidad, reflexionaremos y alabaremos el nombre de Yahweh Rafa, que es el Señor sana. Cuando vayamos a meditar y a dar gracias por cómo Dios y Jesús puso fin a la maldición de la ley, a todas esas maldiciones, en nosotros reflexionaremos en Yahweh Jireh, que es nuestro proveedor. Y cuando reflexionemos sobre cómo el Señor nos ha dado el poder, ya no tenemos temor a la muerte, ya no tenemos el infierno, reflexionaremos sobre el nombre de Yahweh Nissi, que es nuestro estandarte, el Señor de los ejércitos y nuestro pastor. ¿Se entiende? ¿Sí? Va a haber una relación de los beneficios, y de alguna forma vemos cómo Jesús en esa cruz ha cumplido
todo lo que el Señor quiere manifestar a la humanidad de su ser, su revelación. ¿Quién soy yo? Lo vemos reflejado en la obra de Jesús, lo vemos reflejado en sus nombres, ¿no? Esta será esa progresión para nosotros. Así que entramos en la primera promesa de perdón de pecados y de liberación de ese dominio de pecados, y que sería el primer beneficio que disfrutamos de ese nuevo pacto, ¿no? A consecuencia de ser un hijo de Dios por la sangre de Jesús, lo primero que recibimos es ese perdón de nuestros pecados. Y yo sé que muchos de nosotros lo tenemos tan claro, pero otros no, hermanos. Así que si lo tienes tan claro, estate orando por los que no lo tienen en este momento. Intercede en tu corazón, ¿verdad? Primeramente, para que nosotros sepamos ser agradecidos, para que nosotros sepamos valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros, tenemos que reconocer que nosotros éramos pecadores. Éramos pecadores. Éramos pecadores. Todas las cosas que hemos hecho. ¿Qué es pecado? Alguna vez seguramente os hemos preguntado, ¿qué es pecado para ti? Y normalmente las personas nos dicen matar, robar, algo así, ¿verdad? Y efectivamente es pecado, ¿no? Efectivamente es pecado, pero pecado es mucho más. Pecado son todas las cosas que nosotros hacemos y practicamos que no son del agrado de nuestro Dios. Pecados son todas las cosas que nosotros pensamos que no son del agrado de nuestro Dios. Cuando Jesús está hablando y dice que no debemos de codiciar a la mujer ajena, ¿no? Porque eso ya estamos adulterando, ¿no? Quizás tú le puedes decir, no Señor, mira, me ha costado, pero me he mantenido fiel. Sí, estoy con esa mujer que tú me diste, vale. ¿Y qué dijo Jesús? Que aquel que mira a la mujer para codiciarla en su corazón, ya ha adulterado con ella. No se ha fastidiado. Dice yo que me había aguantado, ¿no? Y sigue aguantando, ¿eh? Pero no, esto no es una licencia para decir lo hago porque no pasa nada. No estoy queriendo decir eso. Lógicamente no es lo mismo un pecado que otro. Pero a lo que voy es que nuestro Señor nos va a juzgar no solo por nuestros actos, sino Dios es un Dios que ve las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuántas veces has matado? Aquellos que muchas veces tenemos esa ira. ¡Ay, Señor! Si estuvieran muertos todos aquellos por los que en nuestra mente se ha cruzado ese pensamiento, habríamos bastante menos personas todavía en el mundo, ¿verdad? Sí, muchas veces hemos pecado con nuestro pensamiento. Pero, y José Ignacio lo decía, ¿no? Pero es que ya no solo con eso, la palabra nos revela de que cuando nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, dice Santiago que nos es contado como pecado. Esta sí que es buena, esto ya es como mucha gravedad la cosa. Es decir, que todas las cosas buenas que tú sabías hacer o que Dios te pide que hagas, cuando no las haces, es contado delante de Él como pecado. ¿Cómo te consideras? Pecado. ¿Sí? ¡Pum! Se queda así como revelado, decir, bendito Señor, qué mal estoy. ¿Sí?
Esa era la conclusión de nuestro corazón. Terrible y bendita conclusión, porque te digo una cosa, que como tu corazón no llegue a la convicción de saber que eres pecador, no vas a encontrar un Salvador, te lo aseguro, porque estás satisfecho en ti mismo, queriendo negar, queriendo mirar a otro lado, para no reconocer el mal que hay en tu corazón. ¿A qué te va a llevar eso? A una condena. A una condena, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del pecado en la vida de una persona? Venga, vosotros que sabéis mucho. La muerte. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero nos dice Romanos que hay otra forma, digamos, de definir esa muerte. Separación, efectivamente, separación. La muerte significa separación. Y en Romanos 3:23 nos dice de que todos aquellos que hemos pecado están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Es decir, ya no hay relación con el Dios que te ha creado, ¿no? Efectivamente, privados de la gloria de Dios, ¿no? Esa paga del pecado que es la muerte o separación. Pero separación de Dios. Porque tú dices, bueno, pues si estoy vivo y coleando, ¿no? Puedas pensar. Todavía no me lleves a la tumba, Maite, no. Pero yo te digo que si no conoces a Jesús, te aseguro que estás muerto en esos pecados, porque tu alma, tu espíritu no tiene vida, está ya separado de Dios. Y tu vida puede ser aquí física, pero ten cuidado a dónde va a llegar, ¿verdad? ¿Cuántos pecados son necesarios para ser culpables delante de Dios? Porque alguno me puede decir, ya, pero tampoco he sido tan malo, hombre, ¿no? Tampoco he sido tan malo. Igual tú me haces una lista y bueno, ¿no? Como cuántas personas con las que hemos hablado, ¿no? Yo hago el bien a mis vecinos, todo el mundo que viene me pide un favor, yo le hago, soy una persona... Y hay cuántas personas en el mundo de muy buen corazón, vamos a decir así. Pero ¿cuántos pecados nos separarían de Dios? Uno, un solo pecado. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para ser castigados? Uno solamente es necesario, ¿no? Porque en Santiago nos dice que el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Si tienes apuntes, Santiago 2:10. Todo esto quiere decir que ninguna persona, absolutamente nadie, está por sí misma, por sus capacidades, por sus obras, en condición de acercarse a Dios. No por nosotros mismos, no por nosotros mismos. Eso es imposible, imposible. Más bien su condición es precisamente, según la palabra, de enemigo de Dios. De enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona pecadora ser limpiada de su pecado y quedar justificada delante de Dios? ¿Cómo puede una persona pecadora, cargada de pecado, como vemos, ¿no? Poder ser declarada justa delante de Dios? Vamos a abrir la carta a los Romanos. Romanos en el capítulo 3. La palabra nos hable su verdad. Romanos 3.
21 al 26. Dice esta carta, dice Pablo: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso es lo que quiero reflexionar en ese nombre de Jesús, ¿no? O sea, ese nombre de Yahweh, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los que creen. De hecho, dice, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados. ¿Cómo? Gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Quién lo ofreció? Dios Padre lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. En la cruz se estaba demostrando ¿el qué? La justicia de Dios. Anteriormente, dice el versículo, en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esta justicia nos llega mediante la fe ¿en quién? En Jesús, el autor del sacrificio. Por fe, dice la palabra, en su sangre. Y nos dice el texto, nos dice Pablo, que es una transacción que ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Es gratuita. Pero ¿es una transacción que no vale nada? Para nosotros no, pero para Jesús. Alto precio, su preciosa sangre, ¿verdad? En esta obra queda claro que Dios manifiesta un atributo precioso suyo, que es ¿cuál? Su justicia. Muchas veces hablamos de la cruz y hablamos de su amor. Pero estamos viendo en su palabra, que en la cruz Dios manifiesta su justicia. ¿De qué forma? Él hace que el pecado se pague. ¿Se entiende esto? Él hace que el pecado se condene. Hay una culpa detrás del pecado, hay un precio detrás del pecado. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era el precio? La muerte. Ese pecado, Dios, mirad, cuando Dios te perdona, no te perdona diciendo, venga, miro para el otro lado y no te preocupes, no pasa nada, que el pecado. No. ¿Sabes cómo Dios te perdona? Mirando a su Hijo en esa cruz. Mirando a su Hijo en esa cruz. Poniendo tus pecados en esa cruz. Esa es la única forma de que Dios quede y la justicia de Dios quede satisfecha en la persona de Jesús. No es que Dios dice, no pasa nada. En ningún momento dice, no pasa nada. No te preocupes, te perdono. Sí, preocúpate. Sí, te perdona. Pero te perdona porque alguien ha recibido el precio del castigo que ese pecado merecía. Y ese fue Jesús. Jesús. Su propio Hijo. Autoexistente, procedente del Padre, que estaba en la eternidad con Él. Dios es justo y Él condena el pecado.
pero a la vez dice el versículo que Él es el que justifica. ¿Por qué? Porque Dios tomó en su propia voluntad, tuvo a bien aceptar que la fe en Jesucristo sea el medio de sustitución por el precio de nuestra culpa. ¿Sí? Él decidió mirar al sacrificio de Jesús. Él decidió, decíamos, enviar a su Hijo. Él tomó la iniciativa de salvarnos. Él tomó la iniciativa de crear el plan perfecto para que tus pecados y mis pecados no tuvieran que ser el estorbo que te hiciera acabar en el infierno. En el Antiguo Testamento, la pena de muerte, que correspondía al pecado, recaía normalmente sobre una víctima, ¿sí? Una víctima inocente. Normalmente era un novillo, si lo que se iba a expiar o limpiar era la culpa por el sacerdote, por su familia, y era un macho cabrío si lo que se expiaba era el pecado del pueblo. Esa víctima inocente, lo que se hacía era, se ponía las manos, ¿no? Y era como que al final el pecado nuestro, o sea, del pueblo, quedaba en la víctima, ¿sí? Una de ellas era como sacrificada, y quedaba otro macho cabrío, al cual se le llevaba, digamos, con los pecados al desierto, ¿no? Como era sacado, digamos, del campamento, ¿no? Pero la justicia de Dios o la ira de Dios era calmada, propiciación, esto es lo que significa la palabra propiciación, a través de la sangre de ese macho cabrío que se sacrificaba a favor del pueblo. La sangre del animal se rociaba como propiciación, dice, por ese pueblo, Lo que se pedía era, Señor, sé propicio, es decir, sé misericordioso con nosotros, ¿no? Aparta tu ira, Señor. No nos mires, no mires a nuestro pecado. Pero esa sangre de animales, dice la palabra que solo tapaba el pecado. Esa sangre no tenía la capacidad de quitar el pecado. ¿Se entiende esto? De alguna forma era como que ese pecado que iba perdonándose, a lo que era como guardado para cuando viniese Jesús a hacer esa obra, ¿no? Vamos a abrir la palabra en Hebreos, en la carta, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 10. Versículos 3 y 4, dice así, versículos 10, 3 y 4. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, los de los animales, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Sí? Queda claro que es imposible, ¿no? Por eso Jesús aparece como un sumo sacerdote. Es un sumo sacerdote que entra en el lugar altísimo, pero ¿qué es lo que Jesús ofrece? Su propia sangre, para acabar definitivamente con el pecado. Un sacrificio perfecto, que se hizo una sola vez y para siempre, dice en Hebreos 9, voy a leer a partir del 12 hasta el 15, y dice así: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Está hablando de Jesús. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre,
logrando así un rescate eterno. Un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpiadas por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Cada vez que tomamos el pan y el vino, estamos anunciando, dice, esto es la sangre del nuevo pacto. Es de esto de lo que está hablando, ¿no? Para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Nuestro Señor Jesucristo fue el sacerdote y nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero, la víctima ofrecida. Ambas cosas lo cubrió Él. Abrimos la palabra en Jeremías 23. Y aquí vemos cómo Dios, ya de antemano, estaba anunciando esta obra de justicia que nuestro Señor Jesús cumpliría. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Dice así: vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará, que como traduce nuestra versión de Valera, dice: el Señor es nuestra justicia. ¿Sí? Lo traduce como salvación, nueva versión internacional, pero habla de Yahweh, Tsidkenu, que es Dios, es nuestra justicia. ¿Quién es, según la profecía, el Señor nuestra justicia? Yahweh nuestra justicia, ¿quién es? ¿Quién es ese vástago de David? Jesús. Jesús, el descendiente de David, de la tribu de Judá, que ocupó nuestro lugar. Él fue el remedio divino que Dios Padre proveyó para procurar el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de que nos reconciliemos con Él. ¿Sabéis lo que significa esto? Ser librados de una ira, y de una ira eterna que pende sobre nuestras cabezas. Vamos a leer 2 de Corintios 5. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Y luego saltamos al 21. Dice así: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Saltamos al 21 y dice: al que no cometió pecado, o al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, o si veis literalmente lo que dice, por nosotros Dios lo hizo pecado.
Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que llegáramos a ser esa justicia de Dios o recibiéramos esa justicia de Dios. ¿Sí? El que no cometió pecado fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido justificados, es decir, declarados justos delante de Dios. Esto se dice pronto, hermanos, pero es tan profundo de entender y de meditar. No hay más motivo de condena contra nosotros, porque Jesús ya pagó por cada uno de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús ya pagó por cada uno de nuestros pecados. Como dice Pablo a los romanos, no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay más culpa con la que pueda venir el enemigo a condenarte. ¿Cuántas veces has pensado, pero este pecado, pero esto que hice, me lo perdonará Dios, me lo perdonará Dios, me lo perdonará Dios? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ya te lo perdono. Si tú has venido a Jesucristo, como dice el versículo, en la convicción de que ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz estaba llevando tus pecados, entonces ya te lo perdono. Entonces ya te lo perdono. Pero es una cuestión de fe, es una cuestión de fe. El Señor ha determinado que si tú estás convencido de esa obra de Jesús, te cuente como justicia. Te cuente como justicia. Y no haya más condenación para ti. Te diga lo que te diga ese gran acusador, que lo va a intentar. Querrá hacerte pensar que no hay forma de que te quites ese pecado de encima. Sí, quizás te hará pensar que es tan grande que cómo te lo vas a quitar. Pero más grande es el sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí. La verdad es que tú tienes, que si tienes tu fe en Cristo, eres libre, libre, libre de toda culpa, de toda condenación. Es verdad que tenemos que seguir pidiendo perdón, porque tristemente, aunque ahora ya somos santos, justos delante de Dios, todavía pecamos, ¿verdad? Así que hay que aprender a ir pidiendo perdón. ¿Pero están ya pagados esos pecados? Sí, están ya pagados en Cristo Jesús. Necesitamos comprender que la deuda está saldada. Como dijo Jesús, consumado es. Ya he pagado todo. Pagué la deuda que Dios pedía por el pecado y contra el pecado. Así que Dios nos mira como personas justas que no tienen cuentas pendientes con Él, que hemos sido reconciliados con Él. ¿Sí? En Romanos 5 os quiero leer este texto porque me parecía tan acertado todo lo que Pablo dice en esta carta. Romanos 5, voy a leer desde el versículo 6 hasta el 11 y entendemos el texto. Dice: en verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿qué verdad? Como éramos incapaces de salvarnos. Si tú crees que tienes la capacidad de agradar a Dios y salvarte, ahí te vas a quedar. Inténtalo. Pero todos aquellos que sabemos que es imposible para nosotros, reconocemos esto y tenemos un Salvador. Dice: en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados.
que esos éramos nosotros. Difícilmente, dice la Escritura, habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor, otro de los atributos, por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores. ¿Cuándo? ¿Cuando ya te estabas portando bien? No. ¿Cuándo dice? Cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, declarados justos, ¿con cuánta mayor razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Tendremos razón para alabar el nombre de Dios. Tendremos razón para poder derramar nuestros corazones delante de Dios diciendo: santificado sea tu nombre, oh Yahweh Tzidkenu, tú mi justicia. ¿Tendremos motivo para derramar nuestros corazones? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y dice así: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta mayor razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. El Padre abre sus brazos para recibirte, reconciliados, si tú crees en lo profundo de tu corazón que el sacrificio que Jesucristo hizo, lo hizo por ti, llevando tus pecados. Como dice Pedro en su carta, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que cuando vayamos a orar, te invito a que le digas: Padre nuestro, o Padre mío, cuando estás tú a solas, ¿verdad? Y te quedes, como decíamos la vez pasada, meditando en ese Padre, viendo a Jesús haciendo una obra perfecta para reconciliar, para darte la oportunidad de que tú ahora mires a ese Dios santo que podía haberte consumido con su ira y su justicia, y ahora ha decidido, en vez de revelarse a ti como ese Dios santo justo, se está revelando como ese Dios que es Padre amoroso, y te dice: he cumplido mi justicia en mi Hijo Jesucristo, para ahora poder verte a ti como justo, limpio de tus pecados. Así que te animo a que cuando digas: santificado sea tu nombre, oh Señor, oh Yahweh, oh Jehová, mi justicia, oh Señor, mi justicia, empieces a meditar en tu corazón, derrames agradecimiento cuando escuches su palabra, que te dice: te perdono, te perdono, te perdono. Necesitamos aceptar ese perdón, necesitamos regocijarnos en ello, no debemos de dudar ni angustiarnos, porque entonces no estaríamos santificando su nombre, sino que lo estaríamos tratando como mentiroso, si dudamos de ello. Así que el Señor nos siga revelando su nombre, quién es Él y toda esa obra, que a veces endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? A esa palabra, ya nos parece como una simple palabra, ¿no? Como una simple palabra. El Señor me ha declarado justo, me ha declarado justa. No es una palabra, es un milagro, es un milagro, es un milagro. Una expresión increíble de amor. Vamos a dar gracias. Señor, Señor y Dios, tú el Todopoderoso, tú que eres nuestra justicia, estamos agradecidos, Señor,
agradecidos, Señor, que has tenido a bien no fulminarnos, Señor. Que has tenido a bien no solo eso, sino preparar la vía para que nosotros pudiéramos ser librados, Señor, de ese castigo eterno preparado para todo aquel que te rechaza, Señor. Para todo aquel que ha preferido el pecado a ti. Señor y Dios, no sabemos quizás entender la profundidad de todo esto, Señor, pero queremos aprender a ser agradecidos, alabar y bendecir tu nombre por esa obra poderosa que has hecho por nosotros, porque ahora nos sentimos libres de toda culpa, porque tú tomaste ese pecado que hoy nos avergüenza y lo llevaste a lo profundo del mar, a esa cruz, y lo cubriste con la sangre preciosa de tu Hijo, nada más y nada menos que tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que tú nos permitas, Señor, cada día venir a tu presencia y encontrar esta verdad cada vez con más luz, Señor. Cada vez con más luz. Cada vez con más luz. Para que tú levantes de nosotros hijos e hijas agradecidos. Agradecidos por tu gran obra sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.